En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hablar un poco porque han borrado el pozo, el video que hace del pozo, porque ahí explicaba es como la palabra de Dios. En el mensaje de Nuestra Señora, aquí quiero leerla así mismo. Dice: queridos hijos, hoy los invito a leer cada día la Biblia en sus casas. Colóquela en un lugar bien visible, de modo que siempre los estimule a leerla y a orar. Gracias por haber respondido a mi llamado. Me decía el Señor anoche que es la causa por qué ya no viene tanta gente por la vigilia, porque no hay quien se sacrifique por ella. La vigilia es lo que mueve a tantos corazones del cielo y la tierra. Bueno, van a enviar a Biden, qué sé yo, pero pedir el don de la valentía y ser mártir, porque el que trae a las almas es la vigilia. Por ejemplo, ellos amenazan a tu familia, a tu hija, a tu vamos a apuntarle su propia arma. Por ejemplo, la hija de Xi Jinping, Xi Minsen, qué sé yo. ¿Qué culpa tiene su hija? Yo no puedo apuntarle a ella. Quizás ni me conoce, ni me entenderá. Pero Xi Minsen no tiene la culpa por el pecado de sus padres, por perseguir a los cristianos. Y eso es lo que ellos, para que no nos corten el canal, porque ahí voy a dejar si cortan esto en el otro pueden, aunque sea para saber dónde me han secuestrado, porque esto es un secuestro. Desde ayer ya me decía la Virgen: pedofilia, o sea que hay una mafia detrás de cada persona que cree. Por eso cuando comenzó el COVID, había una persona antimafia en Italia, no me acuerdo su nombre, Angelo, que denunciaba a Bergoglio con los niños. Porque nada es casualidad, todo fue estudiado, pensado. Y como me decían, un demonio me había dicho: no podemos hacerte nada, porque tu Padre todo lo ve. El Padre del cielo es como 10.000 sol. Y como aquí ellos dicen: no, pero las videntas no salen todos los días. Si salieran todos los días le pondrían una bomba ahí, como humanamente hablando. Tuve una visión, vi que una persona iba llegando en el Vaticano. Ustedes, dijo, bandidos, vividores, amantes del dinero. ¡Bum! Explotó ahí. Vi que tenía alguna maleta en su mano. Era esa clase de personas. Porque cuando yo digo que San Miguel decapita al demonio, no es de una forma corporal, sino espiritual. Se han quedado sin cabeza los ilusionistas, los de la nueva
Ahora, voy a comenzar lo más importante. Me decía el Señor, has dejado tu espada, porque dejé mi Biblia en un lugar. Y aquí nuestra madre dice, lean la Biblia en familia. ¿Y qué es lo que el diablo utiliza para que la gente ya no lea? No, que tú eres protestante. Esa es la causa, la excusa para que si tú dices, pero si esto conocieran la vida de San Antonio, 120, 130 citas bíblicas. Nuestra madre misma era doctora en la Sagrada Escritura. Antiguamente los monjes tenían voto de la palabra de Dios. Como decía el Señor que veía a una persona y dijo el Señor que falta que limpie su corazón, porque una mujer ha ensuciado su corazón a través de una mujer, del miedo, de la impureza. ¿Y cómo? La palabra de Dios es potente, dice. La palabra de Dios rompe el árbol. La palabra de Dios descuaja el monte del Líbano. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Bergoglio, el anticristo, los mandamientos no son absolutos, que la palabra, y cuando se ve mal utiliza la palabra de Dios, cuando ahí sí, masónicamente. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Quiero que me atiendan bien. Decía, porque borraron ese video, un día mi papá, biológico, fue a presenciar mi predicación. Al día siguiente fui a visitarle y me decía, hiciste volar a todas esas viejas anoche. ¿Qué es lo que pasa para lo que ustedes dicen que los protestantes son duros? Voy a explicarle algo. En la Santa Cena del Señor, en la misa no se hace esas cosas. La liberación. Jesús, cuando instituyó la Eucaristía, todo era paz, silencio. Pero los católicos, porque salieron de los católicos, van y al llegar al templo de los sectarios, lo primero que ven, nunca vieron ni oyeron. Por eso es que el católico debe ver y oír. Jesús hizo eso durante su predicación. Bueno, en la capital, amén, Señor, cuando me invitaron en un grupo buenísimo, Hijos de María Santísima, fui después de la misa. Estábamos, cuando agarré el micrófono dije, lo primero es que se van a dar vuelta y van a mirar a Jesús sacramentado. Y cuando empecé, ¡wow! Decía uno, VTINT, ya vino uno que era. Y decía, nadie nunca vino a hacer esto aquí. Así. Eso se llama liberación. Un laico puede hacer la liberación porque es el problema. Jesús dijo, la lucha es totalmente, ustedes ven los putos están totalmente poseídos. Son demonios. Ya veía el cardenal Sarac decía que ninguna persona, ya sea obispo o sea quien sea, amén, Señor, no puede cambiar la doctrina de la verdadera iglesia. Y eso se llama lo irrevocable. Yo como profeta debo decirles que las profecías están para cumplirse. Las mujeres sí van a ser sacerdotes. Eso es lo que le hizo doblemente santo a Benedicto. Hacer la voluntad del Padre. Bueno, ahí tienen.
Hasta aquí llegan los católicos, hasta aquí son católicos, hasta esta doctrina, luego son protestantes. Para que tú entiendas lo que Bergoglio y la nueva orden quiere hacer. Sencillo, hermano. Génesis 3:14. Cuando el diablo sedujo a la mujer, ¿qué hizo Dios? Fueron expulsados del cielo. Y lo que el demonio quiere es que Dios no expulsen de la tierra. Es como esto, donde voy dice, debe perdonar, perdón, porque para ellos denunciar es el odio. Ellos están totalmente confundidos. Y un día en una comunidad me llamaron y me decían que hay que perdonar y dijo la Virgen, o sea que le había dicho no, nuestro problema no es perdón, es doctrinal. No hagan caso a los demonios, no tienen poder. Nuestro problema no es doctrinal, le había dicho. No es de perdón, sino doctrinal. Doctrinal. Y ahí uno... Porque si ustedes no van a hacer lo que la Virgen les pide, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Le había dicho. Porque yo no quiero ser protestante. Ahí tienen el ejemplo de los anglicanos, luteranos, qué sé yo, sectas diabólicas que Lucifer mismo había. Y esta masónica es peor. Hasta aquí, si ustedes no van a hacer lo que la Virgen pide, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Se burlaban de la Virgen, que las videntes están todo poseídas, y impresionante la persecución que me venía encima. Pero como dice, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Aquí las videntes no tienen arte ni parte conmigo. Porque los frutos, Medjugorje dice, es como la tierra que da fruto en sí misma. Marcos 4:27, puedes leer tú mismo. Y abundante dice. ¿Por qué yo voy a culpar al Padre a una de ellas? Cuando yo mismo en primera persona he visto como aquella mujer samaritana dijo le dijeron los del pueblo, ya no creemos por lo que tú has dicho, sí que nosotros mismos hemos visto lo que pasa aquí. Si yo elevo a la Virgen, la gente dice, sí, es brujería. Porque como es con un simple elevación, se apaga, ya no cae la lluvia, sale el sol. Yo mismo le diría, salgan de ahí, el Padre quiere abonar lluvia para que las uvas y tengan comida. Yo mismo le diría. Pero si ustedes mismos ven, palpan, primera persona, sienten, ya no podemos apuntar a nadie, sino que nosotros mismos somos de primera mano, de primera persona, visto, oído. Porque ellos, no, las videntes no salen todos los días, porque ellos no quieren que, pero si yo salgo o no salgo, para mí es lo mismo. Si ellos vienen aquí, no te dejan dormir, vienen a gritar, te va allá y ahí la misma cosa. No cambia nada. El verdadero refugio que a mí y a ti te va a salvar es el corazón. Leer, tener una espada, porque si el hombre, y es un buen negocio para Bergoglio que los hombres no lean la Sagrada Escritura. Por ejemplo, un gobernante, si lee el libro de Daniel, lee completamente Daniel y Jesucristo mismo, pero lee completo. Jesucristo mismo, si vas a hacer la guerra, primero siéntate a calcular si podrás contra tu enemigo. Cuando vayas de camino contra tu adversario, ponte de acuerdo con él, para que no te entreguen a los paganos y te metan a la cárcel.
La sabiduría misma, el propio Cristo, el que sabe, el que ya pensó todo, como me decía una persona, si era tiempo de hacer no. El Evangelio ya fue pensado 2000 años. Me viene esto, un día estaba en un lugar y había dicho que ya decía el padre que era, ya saben quién pagaba todo. Y yo dije, es China. Y sale una mujer y se prende su ojo, totalmente poseída. Y dijo, Japón. Y yo dije, Corea del Norte. En eso no van a ganar ustedes al Padre, a Dios Padre del cielo. En que Julano y Julano le va a arreglar. Le ganamos. Ay, nunca van a ganar al Padre, ni en el más grande, pequeño. Para el puro todo, es lo que hacen aquí. Uno viene a pie, otro viene en bici, otro en moto, otro en camión, otro en... Porque escuché que en avión, escuché que el COVID va a volver. Y si yo le dijera, lo van a cortar. Ahí vendrá nuevamente ese ladrón que te ha robado. ¿Y tú qué debes hacer? Primero poner un tanque ahí ante tu casa. El tanque puede ser la hidroxicloroquina, cámara, no sé, arma, doctores por la verdad, médicos de la verdad, abogados por la verdad. Ya tener. Cuando venga, bueno, Julano, ya me entendieron. Porque si tú vas, los católicos van y dicen, cuando yo era católico le golpeaba a mi mujer. Esto era borracho. Nunca fuiste católico. Católico es aquel que vive la fe y tiene obras. Por decir, que la gente, hay un orden en la Santa Misa, dentro de la misa. No se hacen las liberaciones. No se habla, llega junto al pastor y bla, 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 empieza a hablar en lengua y ¡guau! El demonio actúa y le paga a uno para que se levante del silla de ruedas. Con todo respeto les digo, pero la verdad se sabe. Tu inocencia brillará como la aurora del mediodía y tu justicia como el sol. Como la aurora y tu justicia como el sol. La palabra de Dios, el que tiene poder y autoridad. Por eso decían los apóstoles, mientras tú manifiestas tu poder, multiplicas, veía un padre y decía, pero esto no son nada en el ambón. Sí, para ti no es nada porque tú eres sacerdote, tienes todo. Pero para los laicos, para los que trabajan, para los que están luchando, es mucho porque ustedes no se están moviendo a defender a su pueblo, a sus propios hijos. Y lo más importante es aclarar y declarar que no van a atajar el sacerdocio femenino de la falsa iglesia. Aquí yo no voy a engañarle a ustedes que como Bergoglio, suicidarse es un acto de amor, que los mandamientos no son absolutos. Aquí se les va a decir la verdad, la pura y plena verdad. Nos postramos ante ti, la Pachamama. A mí me extraña que ya no pongan ahí la imagen en vez de la Virgen ahí. Porque si ustedes ven, yo con dolor les voy a decir, les voy a describir qué es lo que ustedes quieren hacer y están haciendo. Y por eso es que quieren matarme, para que ustedes entiendan. Quiero que pongan a prueba esto. Busquen una madre en la tierra, la mejor de las madres, que tiene un solo hijo, su único hijo, y maten a su hijo delante de su madre.
y luego vayan a pedirle auxilio a su madre. Yo mismo estoy haciendo la guerra cuando llegué aquí. Quieren matarte. La guerra es justa porque es contra los demonios, la lobby gay, la homosexualidad. La lucha es espiritual, como decía la Virgen. Le estás dando todo en la caña. Caña me metí en un pancho contra los espíritus esparcidos por el aire, brujería bergoliana. Y si tú ves las nubes, el sol, siglo I, año 1, cómo la naturaleza responde y el sol y agradece. Cuando tú le golpeas en la cabeza, cuando le llamas por su nombre, cuando viene un asaltante, fulano, ¿qué estás haciendo aquí? Y él, un día una persona vino para asaltarme y me adelanté, le di mi champión, le di mi zapato. Y él se asustó y me apreció por eso que había hecho. Vino el bus, nos subimos y San Pedro dice, si no saben, pregunten. Y yo le pregunté, ¿qué puedo hacer si por ahí me emboscan un grupo queriendo asaltarme? Y me respondió, debes saludarles. A mí de chucoti, no te hagas del chuco porque te van a pegar y te van a sacar todo lo que tienes. Antes de que llegue Julano, buen día, así ellos, ya nos conoce esto. Bueno, y ahí aproveché y dije, hermano, deja esta vida, busca una esposa, ten una familia, cambia tu vida. La palabra de Dios entró en su corazón. Y justo subió un compañero mío que era enorme y dijo, Julano. Y él se asustó tanto y nos vemos, dijo. Se fue corriendo. Pero la palabra de Dios ya entró en su corazón. En el peor momento, aquí la Virgen dice en el 2020, conviértanse, hijos. Porque aquí la Virgen es la inteligencia. Uno comprende por qué la gente no cree en los mensajes y no entiende. Sabia, sabiduría. Porque no hay mayor bomba que la infidelidad del infierno, el adulterio. No hay mayor bomba. El vergollo inteligentemente, la carne ya de nada sirve. Es el espíritu. Si tú vives en adulterio, si tú vives en homosexualidad, el cuerpo ya de nada sirve. Sino que ya estás destrozado por una bomba, ya estás muerto carnalmente. Ya han matado a toda tu familia con el pecado. Y tienen una eternidad después para el castigo en todos los pensamientos que por eso Cristo dejó bien escrito. La carne de nada sirve, es el espíritu el que da vida. El pensamiento, rúa significa pensamiento. Y cuando el pensamiento vive apegado porque dice la Escritura, para el impuro todo es impuro, porque su mente y su corazón están manchados de impureza. Alguien debe limpiarlo. Y como decía la Virgen, la Eucaristía tiene ese poder para matar ese demonio que está en el corazón de tu esposa. La predicación, la liberación tiene ese poder para apagar ese deseo. Me decía la Virgen que iba a enseñar a comer a una persona, a comer. Porque estaba en un lugar y decían, es muy hediondo lo que dejó en el baño, no es para ir a negociar, ahí no hay negocio. Porque le están persiguiendo hasta el baño. Son ya saben, los enemigos. Pero ahí no es para predicar ahí, sino que una necesidad que Dios muestra hasta dónde llega el hombre.
Ahí uno es verdadero apóstol, se siente apóstol. Y tú ves cuando tú haces esta cosa del exorcismo, porque es muy... El exorcismo, la liberación, la sanación, porque la palabra carisma, si tú ves todos los días los que ellos cantan aquí, es carismático. El rosario es carismático. La misa es carisma, quiere decir en su raíz amor, amar. Amar, dice la Virgen aquí, significa darse. Y ellos llaman protestante a lo que verdaderamente es ser cristiano, porque al principio era cristiano. A partir del siglo IV para adelante se descubrió la palabra católico, que se llama universal, porque el nombre ni católico te sirve si tú tienes una idea protestante. Por ejemplo, que las mujeres se casen, las anglicanas tienen avispa, que los homosexuales, que los padres se casen. Lo irrevocable, lo irreversible, es como la eternidad. El Papa Benedicto decía que cerró el calabozo antes de ir. El 60% de los que van a las cárceles por prestación alimentaria y luego la infidelidad, y las mujeres en la sacristía, en el confesionario, ¿quién va a querer confesarse con ellas? Ni en la otra vida yo me confesaría con ellos, sabiendo la debilidad que ellos nacen con eso. Génesis 3:14. Ahí vas a entender cuál es el proyecto del diablo, qué es lo que el diablo quiere hacer, que es que Dios venga encima de nosotros, porque al final la profecía dice que Dios inundará. Es como para los que creen al anticristo político. Después de la Tercera Guerra Mundial ya nadie querrá ser anticristo, porque ya no habrá nadie. Dios ya hará lo suyo, así como en tiempo de Noé. Y si ustedes leen la vida de Noé, después de que se salvó, Noé se emborrachó. Hasta la escritura dice que para que haya, no se termine la generación, Noé tuvo relaciones con una de sus propias hijas. Pero cuando eso Cristo ya no, aún no había venido. ¿Para qué Dios permitió eso? Para demostrar que solamente Él, por eso dicen las videntes, no yo, sino Dios. Si ustedes ven que las videntes pecan, que yo, cualquiera peca, Dios, ¿qué quiere decir? Si tú estás en una situación, abre bien los ojos y escucha. Si tú estuvieras en esta situación, por ejemplo, yo ya me estoy preparando por lo que estoy viendo. Ahora ya no le necesitamos porque es verano. El invierno está en la puerta. Yo veo que ustedes dentro de poco, cuando va a llegar el invierno, ya juntan su raja, ponen enfrente de casa, al costado, su raja para dar calor en tiempo de invierno. Y es lo mismo lo que Cristo dice, la prudencia, la preparación. Y cuando uno se prepara, cuando uno reza, cuando uno hace la voluntad, Dios, el que pide lo que Dios pide, porque desde que llegué aquí todo es desviación. Nadie quiere lo que el Padre quiere. Todos tienen un pensamiento, una idea y un proyecto y un plan. Pero al final, si ustedes ven, es como mi gobierno. Casi 3 años de persecución y ahora se les sacó el poder. Y el hombre pasa,